este segundo video vamos a hablar sobre los rectificadores eléctricos, un rectificador de onda completa. El circuito rectificador que tenemos es una de las aplicaciones que podemos tener con los diodos. Básicamente este circuito consta de una fuente de voltaje alterna que debe ser conectada a un puente de diodos. Seguido se conecta una resistencia en la cual calcularemos la caída de voltaje de todo nuestro circuito. Como podemos ver, el voltaje de la corriente continua la podemos calcular con la siguiente fórmula: 0,636 entre paréntesis el voltaje 0 o el voltaje mínimo menos 2 voltaje del diodo, porque nos podemos dar cuenta en nuestro circuito rectificador que son dos diodos los que utilizamos para este circuito. Seguido de esto vamos a resolver un ejercicio que cuenta con un voltaje sub 0, o sea el voltaje alterno de 14 voltios. La RL, la resistencia, que sería de un ohmio, tendríamos que calcular el voltaje de la resistencia, la corriente de la resistencia y el voltaje continuo. Vale recalcar que trabajaremos con los diodos que no son ideales, serían con un diodo de silicio que sería 0,7 voltios. Como podemos ver aquí, seguimos con la resolución. Podemos denotar que voltaje de la resistencia es igual a voltaje sub 0 menos 2 voltaje del diodo. Sabiendo esta fórmula utilizamos los datos ya obtenidos. Utilizamos 14 voltios menos 2 entre paréntesis 0,7 que es el voltaje del diodo, lo que nos da un voltaje total de 12,6 voltios. Para la corriente utilizaremos la ley de Ohm, que sería corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Esto nos daría igual a 12,6 que sería el voltaje de la resistencia sobre 1 que sería el valor de la resistencia, lo que nos daría un total de 12,6 amperios. Para el voltaje de la corriente continua utilizamos la fórmula 0,636 entre paréntesis 14 menos 2 por 0,7, lo que nos daría un total de 4 voltios. Para la explicación de la corriente de Siemens, vamos a analizar el semiciclo positivo, donde tendremos a una onda senoidal que empieza en 0 y llega a la mitad en T medios y al final llega a T. Desde 0 a T todos los valores son positivos, lo que hace que los diodos 1 y 2 se polaricen directamente y los diodos 3 y 4 se polaricen inversamente. Ahora analizaremos del semiciclo negativo desde T medios hasta T, donde todos los valores son negativos, lo que causa que la corriente vaya en otro sentido. A continuación pasaremos a Proteus para la demostración de este circuito. Como nos podemos dar cuenta, en este circuito tenemos nuestra fuente alterna que es de 14 voltios, nuestros diodos que sería el puente y nuestra resistencia de un ohmio. Como podemos ver, también necesitaríamos del osciloscopio, que sus terminales serían conectados antes del diodo y su terminal B antes de la resistencia. También colocamos un voltímetro para medir el voltaje que cae en la resistencia, lo que nos daría a denotar si nuestros cálculos que sacamos en la diapositiva están correctos. A continuación pondremos play a la simulación y veremos nuestras ondas senoidales. Como podemos ver aquí, tenemos la variación de las ondas, donde las líneas amarillas serían las que entran al diodo y las azules serían las que cae en la resistencia. Como nos podemos dar cuenta, una está sobrepuesta encima de otra, lo que nos daría de notar que nuestro circuito rectificador invirtió el voltaje negativo y ahora sigue un semiciclo solamente positivo. Y como nos podemos dar cuenta, nuestro voltímetro mide de 4 a 6 voltios en la resistencia. Eso quiere decir que nuestro cálculo en el osciloscopio y en nuestra resistencia están bien hechos. El circuito cambia de voltaje alterno en la entrada a un voltaje continuo de salida.